Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy día hablaremos acerca del modelado y resolución de problemas usando grafos. Primero se presentará los objetivos del trabajo, el problema a solucionar, la solución, los artículos asociados, los componentes asociados, el algoritmo y por último la conclusión. Como objetivo de trabajo se tiene el modelar un problema a partir de grafos, estudiar la relación que existe entre un conjunto de elementos utilizando propiedades de grafos y aplicar las características de grafos y sus propiedades. El problema a solucionar cuenta que el Wikigame es un juego hipertextual cuyo objetivo es, a partir de un artículo inicial de Wikipedia dado, llegar a un final dado solo navegando a través de los links disponibles en cada artículo. Como grupo, hay que proponer la siguiente variación al juego. Además de llegar al artículo final, los jugadores deben, desde ese punto, volver al inicial. El primero en lograrlo es el ganador. Luego de un par de rondas desafiantes y otras en que llanamente no logran el objetivo, a los organizadores les surge la duda de si es posible para todo par de artículos completar una ronda del juego. Introducen así la noción de artículos asociados, donde A asociado con B, sí y solo sí, si existe una o más formas de navegar desde A hasta B, y luego desde B hasta A, siguiendo solo los links disponibles en cada artículo. Y, adicionalmente, extendiendo lo anterior, introduce la noción de componente asociada, la cual es un conjunto con todos los artículos de Wikipedia asociados entre sí. A partir de esto, los organizadores pretenden desarrollar un mecanismo mediante el cual se pueden determinar si dos artículos A y B están asociados y de estarlos entregar la trayectoria más corta comenzando y terminando en A, pero pasando por el artículo B. De manera más general, se requiere también determinar, enumerar las componentes asociadas de Wikipedia. Para ver mejor el cómo se relacionan los artículos A y B, se utilizarán grafos y se pondrá un énfasis especial en dos estructuras, los artículos asociados y las componentes asociadas. Los artículos asociados. Se dice que un artículo A está asociado a B si y solo si existe al menos una forma de navegar desde A hasta B, y luego desde B hasta A través de links disponibles en cada artículo. En este grafo se puede ver cómo para ir del artículo A hacia el artículo B, se tiene que pasar primero al artículo A1 utilizando el link 1, luego al artículo A2 utilizando el link 2 y luego del artículo A2 al B utilizando el link número 3. Pero para ir del B hacia el A, se tiene que ir primero al artículo B1 utilizando el link 4, luego al artículo B2 utilizando el link 5 para finalmente llegar de nuevo hacia el artículo A utilizando el link 6. Este es un grafo fuertemente conexo, dado que todos los vértices son visitados, los links o aristas tienen dirección y se puede partir de cualquier punto para llegar al otro del mismo grafo. Componentes asociadas. Es el conjunto de todos los artículos de Wikipedia asociados entre sí, como se puede ver en el grafo. La relación entre cada nodo se puede ordenar en una lista de adyacencia dirigida, donde se clasificarán a los nodos en padre e hijo, siendo padre un nodo inicial de una arista e hijo un nodo terminal. Ahora tenemos la parte del algoritmo y la implementación que utilizamos para resolver el problema. Lo primero que hicimos fue crear una clase llamada nodo que tuviese dos atributos, uno de valor que indicase el orden simbológico que tuviese el nodo, el atributo de estado que se utilizó para poder aplicar un algoritmo que se ve en la función de aquí al lado. Esta función conexo lo que hace es buscar si es que existe un camino entre el nodo inicial y el nodo final. Y está basado en el algoritmo de DFS, el Depth First Search para grafos, que como funciona es que primero agarra un nodo inicial, lo marca como visitado, que para eso está esta variable de estado en la clase, y luego empieza a revisar todas sus conexiones. Entonces, cuando revisa una conexión, la marca como visitada y luego revisa las conexiones de ella, hasta que llega a un momento en que una conexión no tiene más nodos que no hayan sido visitados. Entonces, hace un backtracking, se devuelve a los otros nodos que todavía no han sido visitados y sigue el algoritmo.
Entonces, cuando encuentra el nodo final que está buscando, retorna true. Y si es que no lo hace en todo el recorrido, si es que recorre todo el grafo y no lo encuentra nunca, retorna false. Esta función asociada lo que hace es básicamente aplicar 2 veces la función anterior, de manera que de poder determinar si es que existe un camino también de vuelta, porque se puede tener que haya un camino de A a B, pero no de vuelta, considerando que estamos utilizando grafos asociados, perdón, grafos dirigidos. Entonces, lo que hace es que si existen 2 caminos, uno de ida y uno de vuelta, retorna true, y simplemente eso significa que el nodo A y el nodo B están asociados, o sea, es decir, que existe un camino entre ellos dos. Esta función, que se llama atajo, lo que hace es buscar el camino más corto que haya entre un nodo y el resto de nodos del grafo. Esta función básicamente es una implementación directa del algoritmo de Dijkstra que se vio en clases. Es solo eso, está implementado en Python, y básicamente crea una lista que tiene todas las distancias más pequeñas desde un nodo fuente, que será el nodo inicial, y el resto de los nodos del grafo. Y esta función es básicamente una forma de printear en forma de tabla el resultado de la función anterior. La primera fila representa los nodos, que para este ejemplo, para este test 4, es un grafo de 5 nodos con estas conexiones específicas. Y la segunda fila representa las distancias que desde A, que tomamos el nodo A como el nodo inicial. Entonces se ve directo que la distancia de B desde A es 1, que desde A a C es 1 también, y luego de A tiene que pasar a C y luego a B, y eso es 2 de distancia. Y la tercera fila representa cuál es la forma más rápida de llegar para cada nodo. Por ejemplo, si tomamos el nodo E, la forma más rápida de llegar desde el nodo A sería pasando por el nodo D, que es el 4. Y luego, si es que nos vamos al nodo D, vemos que la forma más rápida de llegar al nodo D es desde el 3, que es el nodo C. Y si nos vamos al nodo C, se llega al 1, que es el A, y así. Aquí podemos ver uno de los ejemplos que utilizamos, en donde, por ejemplo, A y B no son elementos asociados, porque si bien desde A se puede llegar a B, no se puede devolver. B no puede llegar a A. Pero A sí está asociado con C, porque si hay un camino que va desde A a C y luego de C a A. Este grafo es un ciclo, es un grafo cerrado en donde todos los nodos están asociados entre ellos, porque no importa desde dónde se empiece en el grafo, siempre se va a poder llegar a cualquiera de los otros nodos. Y esto cumple una propiedad bien particular, que para un grafo dirigido, cuando se puede hacer esto, cuando se puede llegar a cualquiera de los otros nodos a partir de un nodo inicial, esto significa que el grafo es fuertemente conexo. Y esto se utilizó para definir lo que es una componente asociada, o sea, un conjunto de nodos que están asociados en un grafo o en un subgrafo. Y esto se puede ver un poquito más adelante, y especialmente con la parte de todas las componentes asociadas de Wikipedia, porque se puede pensar que Wikipedia tiene muchos links, y quizás es imposible llegar a un link desde una página específica. Entonces ahí se van creando conjuntos que no están conectados, y entonces se puede ver el caso de qué tantos conjuntos asociados se pueden tener como en toda la web, o por lo menos si te tomo una muestra más pequeña
que sería más viable o factible. Luego tenemos que los artículos asociados cumplen ciertas propiedades bien interesantes. En primera, es una relación reflexiva, puesto que cuando se empieza desde una página, ya estás en la página, entonces no tienes que seguir un camino específico como para llegar. Entonces, se tiene que una página siempre está asociada consigo misma. También esto se puede ver en el caso de que hayan loops, en los casos en donde los grafos tienen loops dentro de nodos. Eso se ve más directo, pero al fin y al cabo es una forma diferente de decir lo mismo. Y nosotros no consideramos mucho los loops en nuestro procedimiento porque creímos que lo podíamos obviar. Luego tenemos que también es una relación simétrica, dado que si es que A está asociado con B, también se tiene que B está asociado con A, porque si hay un camino de A a B y también un camino de B a A, también se tiene que hay un camino de B a A y también un camino de A a B. Entonces, al final se tiene que es simétrica. Y por último, es transitiva. Esto se ve en los gráficos, en los grafos anteriores. Si es que se tiene que un nodo está asociado con otro, entonces se tiene que todas las asociaciones que tenga ese segundo nodo van a ser también asociaciones del primero. Y aquí lo podemos ver un poquito mejor. Tenemos que A se asocia con B y que B se asocia con C. Entonces podemos crear un camino entre A y C, pasando por B y también de vuelta. Entonces al final se tiene que esta relación de asociación es efectivamente transitiva. Y por estas tres cosas resulta que la relación de asociación es una relación de equivalencia. Y aquí tenemos un poco lo de las componentes asociadas en un grafo que se ve complejo o extraño. Se pueden tener como subconjuntos incluso dentro de un grafo. Y por ejemplo aquí se ven distintas componentes asociadas en donde hay subconjuntos o subgrafos del mismo grafo que están asociados, que tienen nodos que están todos asociados entre sí. Por ejemplo, la parte BACD, ese puede ser uno de los subgrafos que se pueden representar. Y como es un simple grafo cíclico, al final se tiene que están todos asociados. Y así se puede ver lo mismo para el resto. Finalmente, me gustaría decir que trabajar en esto como con grafos fue bien curioso porque dado que los grafos son como herramientas muy poderosas y particulares con las propiedades, por ejemplo, que vimos antes, como para las componentes asociadas o para los diferentes tipos de lazos que pueden existir, la forma de modelar problemas de este estilo se hace muy de cierta manera didáctico y se hace de una forma más fácil de ver. Por tanto, para mí, por lo menos, pienso que los grafos son cool y me parecen de verdad una herramienta súper interesante y muy útil en todo lo que es esto de tener de las colecciones o de la web principalmente o de cosas que se relacionan entre sí. Eso. Muchas gracias por su atención.